través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola, David. Y en este bloque dedicado a la educación, Cristian, las noticias apuntan otra vez al Ministerio de Educación y a las escuelas. Así es, porque desde, como bien dices tú, el Ministerio de Educación, por parte de la ministra Cubillos, ha hecho harta noticia esta disposición y estas iniciativas que salen del Ejecutivo para poner límites desde la legalidad a lo que ellos denominan adoctrinamiento escolar. Esto en el contexto de algunas grabaciones que aparecieron con unos chicos cantando algunas consignas a propósito de la contingencia. La ministra señala que el adoctrinamiento político de los niños en las escuelas por parte de quienes están llamados a educarlos es una forma de violencia y de vulneración de sus derechos. Y por ello, además de las acciones que hemos empujado a través de la Superintendencia de Educación y Defensoría de la Niñez, oficiaremos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y apoyaremos una reforma legal que permita incluso quitar el reconocimiento oficial a colegios que promuevan o toleren de modo reiterado esta infracción a la libertad de enseñanza. Unas declaraciones bastante potentes, donde posteriormente agrega que si bien hemos definido a las escuelas como espacios libres de violencia, y esta es una forma de violencia, y es violencia ejercida por quienes están llamados a protegerlos y educarlos, reitera, menos visible que un overol blanco lanzando una molotov. Hace una comparación bastante peligrosa ahí. Pero es violento ver a niños de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego consignas políticas que una educadora les enseña. Bastante complejo las palabras de la ministra que estoy citando textualmente, esto no es una exageración, porque hay dos elementos acá que valdría la pena tomar en consideración, uno más grave que otro. Por un lado, el anuncio tiene un efecto mediático importante. Se comunica esto con bombos y platillos, pero desde la legalidad tiene un valor cero. No tiene ninguna razón de ser este anuncio, ni mucho menos generar una política, una disposición legal al respecto, porque si nosotros nos remitimos a la Constitución que este mismo sector político refiere, en el artículo 19 de la Constitución, en el numeral 11, se señala que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias político-partidistas algunas. Eso está dicho desde ahí. Entonces, si quisiéramos verlo de alguna manera con distancia, digamos, con todos los problemas que tiene la Constitución que hay, parece que hay una incoherencia ahí desde el punto de vista legislativo, que es lo que trata de imponer desde la cartera de educación, pero eso puede ser un detalle. Lo grave acá es que es súper irónico que desde el mismo Estado se vulnera este derecho cuando, por ejemplo, hay colegios de perfil religioso que ejercen una discriminación masiva respecto a si es que un estudiante tiene o no, profesa o no un credo religioso determinado. Ahí hay una suerte de adoctrinamiento que está avalado por el Estado, porque precisamente esos colegios reciben fondos públicos también. Entonces, también tiene que ver, por ejemplo, con las constituciones de familia a nivel socioeconómico, donde se ejercen muchas disposiciones que perfectamente podrían entenderse como adoctrinamiento, mientras que la ministra señala esta ley a propósito de la contingencia, lo cual revela una cuestión bastante puntual, diría yo, y bastante clara, que de lo que se trata acá es de una disposición completamente sesgada ideológicamente, ¿cierto?
Claro, parece, Cristian, que aquí efectivamente más que introducir un cambio legal que tenga una eficacia de vida propia, en circunstancias de que ya hay una norma mayor que alude al asunto, parece que esta intentona más bien se radica en una intención propagandística de instalar el tema comunicacionalmente sobre la mesa, ¿verdad?, en el contexto de la movilización social que se ha producido por más de un mes y medio ya en el país. Y claro, esto es un proyecto presentado por un grupo de parlamentarios de la UDI que tuvo, pero increíblemente, respaldo del Mineduc antes de ser presentado. Entonces, yo creo que aquí la ministra se saltó hasta el decoro, porque fíjate tú que fue tan fuerte que en general la prensa entendió que era la ministra la que estaba presentando el proyecto, porque el proyecto no había sido presentado y ella ya estaba entregando las pruebas que avalaban la necesidad urgente, supuestamente, de contar con esta legislación. Era claramente una operación orquestada, coordinada, claro, torpemente, pero orquestada, digamos. Y claro, más allá del ámbito de la estrategia comunicacional que está detrás de eso, porque claramente esa estrategia está persiguiendo a un sector. Yo, francamente, no he visto jamás a un ministro de Educación del signo de ella presentar o respaldar una iniciativa legal de persecución de ideas que vayan en favor de lo que ellos piensan. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí la gran prueba del delito parece ser la grabación de un grupo de niños que está cantando El Pueblo Unido. Entonces, ¿cuál es el delito? Que los niños aprendan la letra de una canción creada por un gran compositor chileno, cuyo tema hoy día es interpretado universalmente bajo distintos contextos. ¿Qué viene después de eso? Entonces después no hay que interpretar a Violeta Parra, por supuesto que tampoco a Víctor Jara, pero si enseñan la letra de Los Quincheros quizás pase. Claro. Quizás justo eso no sea adoctrinamiento. Yo creo que aquí hay un tema más de fondo, porque más allá del interés cortoplacista de la ministra y sus secuaces parlamentarios, no hay que olvidar que la escuela, en el régimen en el que nosotros vivimos, en el régimen social en el que nosotros vivimos, es per se una institución de adoctrinamiento. Y yo no estoy defendiendo eso. Estoy tratando simplemente de poner las cosas en su sitio. ¿Qué es educar sino entrenar a una persona para que asuma el rol de sujeto ciudadano en una cultura que tiene determinado perfil? Para eso están las instituciones educativas. Otra cosa es el interés que nosotros podemos tener por resignificar los objetivos de la institucionalidad educativa. Pero, ¿qué tal si yo considero adoctrinamiento la decisión de retirar del programa escolar la enseñanza de educación cívica? Claro. ¿No? ¿Qué pasa si yo considero adoctrinamiento sacar del programa la enseñanza de historia en la secundaria? O que si considero adoctrinamiento cualquiera de esas medidas que se ha tomado en el último tiempo, como por ejemplo sacar el ramo de arte como obligatorio en la secundaria. Es decir, entonces, ¿qué era ir al colegio? ¿Era llevar una bolsa para recibir contenidos que ya estaban masticados por otros y el proceso de creatividad entonces el que queda conculcado? Para mí eso sería adoctrinamiento. Claro.
Y eso que estoy llamando adoctrinamiento es lo que está ocurriendo en las escuelas de Chile, y no hay legislación alguna que esté presentándose para detener esa basura. Claro. No hay legislación alguna que esté deteniendo, por ejemplo, voy a usar de nuevo la palabra, basura puesta en formato de textos escolares que están más bien en la línea del mercado y del interés de particulares para controlar un negocio de la educación. Y entonces eso no es adoctrinamiento. Es decir, se permite que el que tiene capacidad de pago pueda definir los contenidos y las herramientas con las cuales se educa, y entonces todo eso no es adoctrinamiento. No es adoctrinamiento cuando va Carabineros de Chile a las escuelas, particularmente a las escuelas más humildes del país, y disfraza a los niños de carabineros mientras a la gente le están pegando en la calle o le están sacando un ojo, le están disparando o la están encarcelando por manifestarse. Entonces Carabineros va, hace una reunión masiva con niños y los niños se tienen que disfrazar de carabineros o cantarle una canción a Carabineros o interpretar el himno de Carabineros, que ha estado en entredicho, por supuesto, a raíz de la triste situación de represión que estamos viviendo. Entonces, ¿qué sí es y qué no es adoctrinamiento? Yo encuentro que esto, más allá de lo comunicacional, es un precedente peligrosísimo, y espero que no curse de manera alguna. ¿Sí? Bueno, varias voces se han hecho oír y claro, hay una constatación, en mi opinión mayoritaria, de que esto no tiene agua para salir adelante. Esperemos que así sea. Y ocurre también que hay un elemento bastante complejo a propósito de lo que tú dices, ¿cierto? Esto que tiene que ver con los objetivos de la educación en el contexto público. Porque, claro, parece que este tipo de medidas buscan censurar, buscan acallar, buscan poner límites a propósito de lo contingente, pero no se hacen cargo de cuestiones estructurales que tienen que ver con educación. Y eso deja fuera la posibilidad de sentarse a conversar con respecto a qué queremos como institucionalidad educativa, ¿cierto? Y cuál es el rol de lo público, cuál es el rol del ministerio ahí, cuál es el rol fundamentalmente de las comunidades, de las sensibilidades territoriales, etcétera, etcétera. Pero todo eso queda fuera de la escena porque, claro, desde el ministerio, la ministra Cubillos pone una medida, insisto, muy ideológica, en la línea de imponer una mordaza que no permita el diálogo, que no permita poner ideas sobre la mesa. Eso, claro, es bastante complejo, bastante peligroso. Y lo otro que yo creo que es relevante, Cristian, en este tema, a propósito de adoctrinamiento, es qué herramientas y qué condiciones materiales pone al alcance de la ciudadanía la autoridad de turno para que eso que llaman educación, eso que llaman instrucción, formación, etcétera, tenga sentido, tenga una base. Ya mencionaba yo hace un momento la debilidad que tenemos en materia de textos escolares, claro, en todo el sentido del término. Pero más allá de eso todavía, estaba pensando qué papel puede llegar a cumplir en coordinación con educación el Ministerio de las Culturas. Está muy bonito ahí, digamos, con un presupuesto acotado, cada vez más reducido, ¿verdad? Pero existe, como para tranquilizar, digamos, a la gente, existe un Ministerio de las Culturas, y sin embargo, en momentos en que esa cartera existe, se acaba de cerrar la radio Beethoven. Nosotros estamos en una radioemisora que cumple un papel fundamental en materia de promoción y difusión del arte y la cultura en el país. Una radioemisora donde, a diferencia de muchas otras, sí tiene mucho espacio la música nacional, sí tiene mucho espacio el frondoso abanico de música latinoamericana, por ejemplo, que en otras emisoras simplemente reducidas al tema de la sintonía y
y del negocio quedan invisibilizadas, sofocadas o simplemente no existen. Aquí hay esa apuesta. Y Radio Beethoven, desde una perspectiva distinta, aportó también eso que hoy día es una rareza. O sea, encontrar espacios radiales en Chile donde haya lugar para la música de cámara, por ejemplo, es rarísimo. Pero no solo la música de cámara, por eso yo aprovecho de mencionar esto y de lamentar el cierre de esa emisora, es decir, una ventana más de pluralismo. Radio Beethoven, a la que todo el mundo asocia en Chile solo con la música de cámara, ojo, desde que se fundó fue la primera radioemisora que dio a conocer la música de los desconocidos prisioneros. Es decir, un grupo que de música de cámara nada, ¿verdad? Pero un grupo que estaba siendo perseguido en Chile, a la que se le estaban cerrando las puertas en todos los medios, a pesar del tremendo eco que tenía en la ciudadanía, la Radio Beethoven le dio los micrófonos para que eso se divulgara más todavía. La Radio Beethoven, en plena dictadura militar, dio a conocer la obra de Víctor Jara. Otra rareza. Entonces, que todos esos espacios quedan sofocados por una omisión que a mi juicio ya tiene visos de deliberada nomás, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar cuando esta gente nos viene a hablar de adoctrinamiento, ¿eh? Estamos metidos en un terrible adoctrinamiento, con o sin escuelas. Gracias. Bueno, vamos a la música. Escuchamos precisamente de la Quinta Sinfonía de Beethoven, su primer movimiento.
Escuchábamos el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en esta sección que dedicamos a la ciencia, Cristian, la exploración se zambulle muy directamente en el cerebro. Así es, David, porque un estudio hecho por un grupo de científicos estadounidenses del Instituto de Tecnología de California, publicado en la revista Cell Reports, mostró la capacidad de comunicación y organización de redes en el cerebro de 6 adultos sometidos previamente a hemisferectomía, es decir, a extirpación neuroquirúrgica de uno de los hemisferios cerebrales. La investigación registrada en el artículo titulado Conectividad funcional intrínseca del cerebro en adultos con un solo hemisferio cerebral se llevó a cabo en 6 pacientes entre 20 y 31 años de edad que fueron expuestos a intervenciones neuroquirúrgicas entre los 3 meses y 11 años de vida. Se les sometió a una imagen de resonancia magnética estando las redes cerebrales en estado de reposo y se observó el funcionamiento de la actividad cerebral, específicamente de las redes que controlan funciones como la visión, las emociones, el movimiento y la cognición. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con 2 bases de datos, una muestra de control de 6 adultos sanos y muestras de control de un grupo de datos disponibles públicamente. Si bien los científicos previeron la posibilidad de encontrar una conexión débil en adultos con extirpación completa o parcial de uno de los 2 hemisferios cerebrales, ocurrió algo inesperado. No solo la conexión global de las redes funcionaba normalmente, sino que además, en ciertos casos, específicamente en el caso de 2 pacientes, se observó incluso una mayor conectividad respecto a quienes no habían sido sometidos a intervención neuroquirúrgica. Sorprendentemente, los sujetos y controles de la hemisferectomía mostraron una conectividad intrahemisférica fuerte y equivalente entre las regiones cerebrales normalmente asignadas a la misma red funcional. La conectividad entre partes diferentes de redes, sin embargo, se incrementó notablemente para casi todos los participantes de la hemisferectomía y a través de todas las redes. Estos resultados apoyan la hipótesis de un conjunto compartido de redes funcionales que subyacen a la cognición y sugieren que las interacciones entre redes pueden caracterizar reorganización funcional en la hemisferectomía, según anota Doris Kleiman, científica a cargo del estudio. Cabe destacar que la hemisferectomía se utiliza con el objeto de aliviar trastornos convulsivos en casos extremos de epilepsia en los que no basta la ingesta de fármacos u otro tipo de intervenciones menos invasivas. Si bien este procedimiento genera daños consecuentes en las funciones motoras y sensoriales, investigaciones previas han constatado cómo estos, tras procesos de rehabilitación, serían susceptibles de ser revertidos, siendo reorganizadas las conexiones neuronales y transferidas a otras áreas las funciones que anteriormente residían en las áreas dañadas. No obstante esto, aún no es posible determinar con claridad el proceso exacto a través del cual se reorganizan las redes cerebrales. Lo novedoso de esta investigación reside en que, como explica Kleinman, ningún estudio hasta la fecha ha investigado redes funcionales en estado de reposo en todo el hemisferio en individuos con hemisferectomía. Los resultados indicaron que la organización y conectividad de las redes cerebrales conservaría un funcionamiento normal en el hemisferio de pacientes con hemisferectomía infantil, es decir, aún existiendo supresión total o parcial de uno de los hemisferios. Los adultos analizados no solo mantendrían altos niveles de capacidad cognitiva y sensomotora, sino que incluso podrían fortalecerla.
Sin embargo, Kleiman subrayó: si bien es notable que haya individuos que puedan vivir con medio cerebro, a veces basta una lesión cerebral pequeña, como la de un infarto o una lesión traumática del cerebro en un accidente de bicicleta o por un tumor, para que haya efectos devastadores. Sorprendente la noticia, porque mira cuántas veces se bromea en cualquier parte del mundo y en cualquier época con que a alguien le falta algo en la cabeza, ¿Cierto? ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es un resultado que nos muestra una capacidad de asimilación cognitiva increíble teniendo un solo hemisferio, pero además una red de conexiones que funciona fisiológicamente hablando con el conjunto anatómico, y entonces a uno esto le da que pensar, Cristian, por lo menos a mí me pasa, cuántas deudas pendientes tiene la ciencia con explicar para qué es que entonces tenemos dos hemisferios, porque claro, siempre se habla de que un hemisferio cumple una función, que otro cumple otra, pero eso es desde el punto de vista de la operatividad concreta, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la adaptación evolutiva, ¿qué significa la tenencia de dos hemisferios por una parte? Y desde el punto de vista de la sobrevivencia, ¿qué significa que un individuo pueda no solo sobrevivir con un hemisferio cerebral, sino que además desarrollar buena parte de las actividades que se esperaba solo pudieran cursar con ambos hemisferios? Son en realidad preguntas bastante grandes las que se abren aquí, digamos, ¿no? Son preguntas bastante grandes, pero que abren todo un campo de investigación bastante interesante, porque nuevamente acá ocurre esto que ante la evidencia hay que ver qué pasa con lo sorprendente, porque parece casi de mentira que bueno, esto ya tiene hartos años, pero que se pueda funcionar con derechamente la mitad del cerebro. O sea, como bien tú dices, hay una capacidad de adaptación muy importante. Hay una suerte de pregunta ahí que ronda, que tiene que ver con la causalidad de cómo esto es posible. Hay intervenciones en caso de epilepsia que son necesarias, pero producto de esto aparece esta cuestión muy impresionante de las capacidades que tiene el cuerpo humano de lograr funcionalidad, etcétera. Sí, y a mí lo otro que me sorprende es el hecho de que el estudio no arroja, vistos desde el punto de vista de los individuos investigados, resultados universales, y eso también me parece interesante. Es decir, en unas personas con un hemisferio cerebral, las reacciones adaptativas son de un tipo, son por ejemplo modestas. En otras son sorprendentemente desarrolladas. Claro. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Los dos eran seres humanos, a los dos se les sacó el mismo hemisferio por las razones médicas que sea, pero ¿dónde se produce la diferencia de adaptabilidad? Es decir, ¿hasta dónde nosotros vamos quizá a seguir desde el discurso científico estudiando a lo anatómico estrictamente desde la anatomía y no considerando la anatomía también como expresión histórica resultante del ámbito social? Vamos a la música. Escuchamos de Arnold Schoenberg su tercera pieza para pianoforte.
este bloque, Cristian, que dedicamos a las artes, nos acompaña hoy día Javier Mancilla, pintor chileno. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Tú eres un pintor que además tiene la característica de hacer un abordaje de la obra de manera multidisciplinaria. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco qué te motiva aquello, qué sentido tiene para ti? Yo creo que así me voy a remontar como a mis inicios de la escuela. Digamos, yo estudié en una escuela que estaba mucho más orientada hacia las artes mediales, digamos, muy ligado con lo digital, instalación, video. Entonces yo entré a la escuela un poco con las ganas de aprender a pintar, también siempre teniendo mucha curiosidad por otro tipo de arte, no solo la pintura. Pero entonces, una vez que terminé de estudiar, sentí una carencia como de instrucción en la pintura. Entonces, cuando empiezo a hacer mi obra, está siempre súper ligada a la pintura, pero como tenía poco bagaje, poca como instrucción, empecé a pintar como sobre los soportes que tenía a la mano, no solamente óleo sobre tela. Si bien sí tuve como cursos de pintura en pos de llegar a una obra como rápidamente, pintaba con lo que tenía a la mano, materiales como, no sé, látex, esmalte, una cortina de baño así vieja que estaba botada por ahí, la agarraba. Entonces de ahí un poco surge esa multidisciplinariedad o esa como búsqueda de otras técnicas. Tú mencionas materiales que forman parte del espacio cotidiano, que no es lo mismo que ocurre con la tela escogida, digamos, para hacer un cuadro. Claro. Pintar sobre una cortina, por ejemplo, de baño, es en el fondo más bien intervenir la realidad, fundir los elementos, ¿verdad? Claro. Sí, ahí la cortina de baño en algunos casos se esconde, pero en otras partes, en otros casos tú la ves ahí patentemente. Entonces empieza a jugar también como todo el contexto, toda la historia de esa cortina de baño hace parte también de la obra y no desaparece. Entonces, claro, en ese sentido sí se funde más con el cotidiano, con la vida doméstica. Para el que observa tu obra, entonces aparece ahí un dato de la realidad que aporta a una mirada crítica, es decir, no se esconde, no se escabulle el elemento de la realidad en lo que alguien podría denominar modelo de representación en la pintura, ¿verdad? Sí, tal cual, sí. Sí, yo creo, y eso un poco yo no lo hice desde un principio tan conscientemente. Yo, como te decía, como por falta de recursos, por trabajar desde una manera precaria, pintaba sobre lo que tuviera al frente, solamente con las ganas de pintar, pero el resultado era una cuestión súper, no sé, rara y atractiva para mí. Como no era una tela tensa sobre un bastidor, entonces estaba siempre arrugado. Entonces la arruga y la cosa como blandengue empezó a ser súper importante y atractiva, y por ahí me fui un poco investigando y intenté como hacer una cruz entre pintura y escultura, o alguna pintura que pudiera como adquirir volumen y derretirse y como desbordarse. Y así entonces el soporte, que puede haber sido una cortina de baño o un pedazo de cartón, o después me metí con las bolsas plásticas negras de basura, y ahí fue como, ahí sí el objeto, el soporte fue ya buscado como súper conscientemente, con el fin de como de entregar un mensaje ya más claro. O sea, pintar sobre una bolsa de basura tenía como, me generaba ese contraste entre lo que yo estaba pintando y el soporte sobre el cual estaba pintando. O sea, digo, la bolsa de basura es un objeto súper, no sé, inequívoco, ¿cachai? Es eso, tenía que ser eso,
tiene su carga, sobre todo hoy, ¿cachai? Pensando en los problemas de contaminación, problemas medioambientales. Entonces de ahí salió una serie de pinturas que eran flora y fauna sobre bolsas plásticas. Entonces un pajarito volando sobre este fondo negro con arrugas, ¿cachai? Que simulaba, no sé, un mar o un cielo. O sea, así. primero la necesidad tiene cara de hereje Claro. respecto de la selección de material, Claro, pero luego esa realidad empuja, al parecer en ti, ya más bien un punto de vista claro, sobre el arte y su relación con la realidad. claro. Y entonces tú llevas, por ejemplo, ya varios años, además exponiendo tu obra. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ocurre con la persona que contempla tu obra? ¿Qué palpas tú ahí en ese diálogo? Yo creo que ese trabajo en específico, la serie de las bolsas de basura, es como súper directo y claro el mensaje, y entonces tuvo buena recepción. Creo la mayoría de las veces que lo he mostrado no las he enmarcado, entonces tú ves de lejos, ves como bolsas de basura pegadas en el muro, ¿no? Y te acercas y te das cuenta que tienen intervenciones de pintura. Entonces eso puede haber sido difícil en un primer momento como para conseguir el permiso para entrar a una sala de exposiciones, ¿cachai? Por parte del galerista. Pero finalmente tuvo buena recepción, o sea, como que la gente enganchó harto, no sé, yo creo sobre todo también porque es como un tema súper como actual que nos tiene a todos súper preocupados hoy día. Y entre esas exposiciones y trabajos, proyectos en el área de la plástica, hay un cierto grado de territorialización también de tu mirada, ¿no? Por ejemplo, en el barrio Yungay, cosas de ese tipo. Sí. Eso ha sido un poco también las invitaciones a las exposiciones o a los festivales. Un poco a veces a los artistas nos encausan a meternos en ciertos proyectos o nos invitan, mira, te invito a hacer un proyecto que tenga que ver con el barrio Yungay o con la Comuna de Independencia, como fue el año pasado. Entonces ahí uno como que toma el pie forzado y desarrolla su trabajo, y así el 2016 me invitaron a un proyecto que se llama Espacios Revelados, que era un encuentro como una especie de festival que reunía gente de las artes escénicas, de la performance, de la música, de las artes vivas, y que se tomaban casas abandonadas, distintos o espacios aquí en el barrio Yungay, y entonces ahí yo hice este proyecto que era como una secuela de otro proyecto que yo había hecho en Nueva Zelanda el 2013, que eran retratos, finalmente era una serie de retratos, pero en Nueva Zelanda yo como inmigrante hice retratos de mis colegas con los que me tocó trabajar, compartir, y acá entonces como local hice retratos de inmigrantes, pero específicamente los inmigrantes que trabajaban en las peluquerías. Tú has hecho más de una presentación de tu trabajo fuera de Chile. ¿Qué ambiente palpas hoy día en otras latitudes sobre la entrada de las nuevas generaciones a la plástica como artistas? ¿Ves tú allá exactamente las mismas inquietudes que acá? ¿Ves tú las mismas oportunidades? ¿Ves tú las mismas políticas públicas, por ejemplo, de apoyo al desarrollo de las artes? Afuera, en comparación con acá, yo creo que sí, o sea, evidentemente hay países donde está como esto instalado, y los artistas logran como vivir solo del arte, de su arte, y se pasan como de un proyecto a otro sin tener que distraer su tiempo en hacer alguna pega, algún pololo, ¿cachai? Para
levantar la plata, entonces... pero eso también no es que todo el universo de artistas extranjeros puedan vivir del arte. Claro. Entonces es un poco, como no es necesidad básica de primera necesidad, entonces yo creo que es un poco igual para todos. Pero efectivamente acá en Chile tenemos que rebuscárnoslas más los artistas. Y un poco jugar ahí como en doble a dos bandas, hacer la obra por un lado y tener una pega por el otro, y eso. Ahora respecto como no sé, las inquietudes o que los trabajos de los otros artistas son como... no son muy distintas de las que tenemos acá. Yo creo que ya está como bastante globalizado, no sé, el pensamiento obviamente va a tener sus matices de acuerdo a cada región, pero no sé, ahora estuve en mayo en Portugal en una residencia con artistas, yo creo que, no, yo no era el más viejo, pero había un holandés de 60 años, ponte tú, y después los otros éramos todos 35 para abajo. El más chico, la más chica había nacido, no sé, el 90, y la obra y las preocupaciones y los trabajos que se presentaban era todo como bastante, no sé, similar en cierto sentido, como que no era que yo me estaba enfrentando a alguien así como alien, que yo no le entendía, o que yo me sentía súper distinto de cómo él podía pensar. Hablábamos al principio de la característica multidisciplinaria que trata de visibilizar tu trabajo. He visto algunas obras y noto un peso narrativo importante que no está presente con esa fuerza, digamos, en todos los pintores, desde luego. Y entiendo que tú también te dedicas a la música. Uh-huh. ¿Cómo se expresa esa dimensión de tu creatividad, la musical, en la plástica? Eso es algo que yo también me pregunto bastante. Ah, qué bien, somos tres haciéndonos la misma pregunta entonces. Porque yo empecé a tocar, yo toco batería. Entonces a mí a veces me cuesta como definirme como músico, no sé, yo vivo la música desde la batería, digamos, o sea, lo que me refiero es que yo no invento canciones, me cuesta como no sé, inventar un tema en una guitarra, lo mío es como la percusión, la base rítmica, y entonces yo empecé a tocar batería en bandas de rock, así, no sé, tocando Nirvana, Metallica, Smashing Pumpkins, por ahí, y por ahí eso empezó a crecer, te estoy hablando como en el colegio, eso empezó a crecer y un poco a hacerse cada vez más ordenado, y a grabar un disco y otro, y tener banda y tener presentaciones, y ese carril fue como desarrollándose solo, y cuando salí del colegio llevaba harto tiempo tocando, pero decidí estudiar arte porque quería aprender a pintar, sentía que había algo ahí que sacarle provecho, y entonces no estudié música. Entonces las bandas de rock siguieron funcionando como se desarrolla una banda de rock, algunas se acaban, otras aparece una nueva por ahí. Entonces yo no he cruzado esas dos cosas o no he sentido que las haya cruzado. Para mí corren como una por un lado y otra por el otro. Es tal vez un poco raro pensarlo, es la misma persona la que lo hace, y es la misma manera de acercarme al instrumento o a la disciplina la que tengo. Es decir, yo soy como súper, como te decía, quiero finiquitar rápido, resolver rápido. Entonces tal vez soy un poco desprolijo, soy un poco apurado, acelerado, y esa manera de hacer es así en la batería y en mi quehacer plástico, ¿cachai? O sea, un día tú estás conversando con una persona y te dice,
hola Javier, y le habla a un tercero de que tú eres pintor, y el otro día otra persona te está presentando con otra persona y dice, hola, mira, Javier es músico. Claro. ¿Ah? No. Sí. Sí. Sí, son distintas identidades. Son roles. Claro, son roles. Sí, igual una profesora, una artista que tuvo hace poco una muestra en Matucana 100, la Ingrid Wildy, ella me decía, crúzalo, junta las dos cosas, junta la batería con tu arte, haz algo así. Y yo no sé, tal vez no me he animado todavía a hacerlo, pero creo que, no sé, es como una puerta ahí que está esperando su momento. Latente, ¿no? Claro. No has usado todavía la baqueta como pincel. Claro. ¿Ah? O arte sonoro, o la batería, o los paños de la batería para como soporte para pintar, también puede ser. Claro. Sí, ahí se puede abrir una posibilidad. Claro, porque en el Renacimiento no se hablaba de arte multidisciplinario porque se entendía que un artista se dedicaba a todas las disciplinas artísticas, no había ese corte de atomización, ¿verdad? Que desde hoy día llaman especialidad, etcétera. Se sobreentendía que un artista tenía que ocuparse de todas esas dimensiones al mismo tiempo. Y claro, puede que en algún momento empiece a asomar ya una mirada más conceptual, ¿verdad?, en tu trabajo respecto de esas disciplinas y quizá de otras también. Te quería preguntar, ¿qué te pasa a ti como artista plástico con la realidad que estamos viviendo? Es decir, de pronto ocurre que hay artistas que, a propósito de la coyuntura que está viviendo nuestro país, se inspiran y conciben una obra, la realizan. En el caso de artistas plásticos, uno ya ha visto obras murales, también óleo, pero sobre tela, pero tiene un impacto social más inmediato, digamos, el mural, como que sienten un llamado, digamos, a manifestarse, a aportar una reflexión a lo que está ocurriendo. Y por otra parte, los artistas también se sienten de alguna manera interpelados en su condición propia de ciudadanos. ¿Qué te pasa a ti con todo esto? ¿Te dan ganas de pintar algo nuevo? ¿Le das vuelta a ciertos asuntos en términos de tu hacer artístico? Es difícil en verdad lo que está pasando, y sobre todo porque, claro, también como que se esperaría que nosotros los artistas tengamos algo que decir y lo digamos artísticamente. Yo personalmente he sido mucho más como un observador. He estado tratando como, no sé, de participar harto, sobre todo en las cosas que hay acá en el barrio, los cabildos, las asambleas, las marchas. A mí no me ha surgido espontáneamente crear una obra como para este contexto o por este contexto. También tengo como una fecha de entrega que se acerca pronto y que trataba otros temas que podrían tener que ver, pero en verdad se referían a otros temas, y entonces estaba muy concentrado trabajando en eso. Ahora y se acerca la fecha como de entrega, de inauguración, y claro, me asalta la duda como, pucha, está todo este jaleo afuera y yo aquí como invitándolos a ver esto y como un poco haciendo caso omiso, entre comillas, de lo que está pasando afuera. Es como un conflicto moral un poco. El sábado estuve en la inauguración de un amigo que también tenía un poco el mismo conflicto, y hay gente que ha un poco torcido el discurso para poder como incluir en su obra lo que está pasando, pero en el caso de él, en el caso mío, yo creo que vamos como a seguir con lo que estábamos, y no sé, yo tal vez soy más lento para reaccionar.
no sé, a mí me sorprendió, por ejemplo, la canción de la Anita Tijoux o de Alex Banter, ¿cachai? Que al tiro sacaron un tema. No sé, yo lo he estado procesando más lento y, no sé, en cambio tengo otros amigos ilustradores secos, ¿cachai? Que al tiro el primer día sacaron no sé, una ilustración que se hizo viral, no sé, del Negro Matapaco o qué sé yo. Entonces, no sé, creo que son distintas maneras como de ser, finalmente. Claro, o sea, en esa asimilación de la realidad ha asomado primero en ti la dimensión más bien ciudadana, Claro, ¿verdad? claro. Que muchas veces aparece invisibilizada en los Sí, artistas, sí. ¿verdad? Así que no hay apuro, ¿no? Claro. Un día nos vamos a encontrar, Cristian, por ahí con una obra, ¿no? en unos años más, Claro. que quizá estuvo pasada por el sedazo o la tela y el pincel de lo que está ocurriendo hoy día. Javier Mancilla, te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.